la pantalla? Sí se ve. Ya, entonces... Bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Gary Andrés Quispe Lorente y continuando con la jornada de anatomía, ahora vamos a hablar acerca del tema venas del miembro inferior. Cabe señalar que no es un tema muy preguntado, pero he preguntado a mis amigos del año pasado y sí entró una pregunta, aunque no estoy seguro si era en el segundo parcial, que es el que van a dar, o si era en el parcial. Así que tengan en cuenta eso. Y es bueno asegurar una pregunta, ¿no? Nunca está de más. Bueno, si queremos hablar acerca del drenaje venoso del miembro inferior, debemos tener en cuenta que se divide en dos grupos. Encontramos las venas tributarias de la vena ilíaca interna y venas tributarias de la vena ilíaca externa o venas del miembro inferior propiamente dichas. Iniciaremos con las venas tributarias de la vena ilíaca interna. Antes que nada debemos, por ejemplo, darnos cuenta qué significa la palabra tributaria. La palabra tributaria tiene muchos significados. En este caso, significa que algo confluye o desemboca en algún lugar. Por ejemplo, si dicen venas tributarias de la vena ilíaca interna, significa que todas estas venas al final desembocan en la vena ilíaca interna. Y también a veces es conocida como la vena hipogástrica, ¿no? Tengan en cuenta eso. Sí, entonces, venas tributarias de la vena ilíaca interna son un número de 4 venas. Encontramos a la vena glútea superior, vena glútea inferior, la vena pudenda interna y la vena obturatriz. En estas imágenes podemos observar bien en qué consiste el drenaje venoso del miembro inferior, específicamente en las venas tributarias de la vena ilíaca interna, o también conocida como hipogástrica. Vamos a empezar hablando acerca de la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Ambas se encargan de drenar mayormente la sangre de la región glútea y parte de la cara medial del muslo. Estas se forman a nivel de la incisura, o mejor dicho, de... Perdón, aquí se forma a nivel de la escotadura ciática mayor, la vena glútea superior y la vena glútea inferior, y ambas terminan confluyendo en la vena ilíaca interna. Ahora, si hablamos acerca de la vena pudenda interna, esta se encarga de recoger mayormente la sangre de las vísceras del interior de la pelvis, parte de la pared de la cavidad pélvica y además de parte final del tracto digestivo y del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, que se van a dar cuenta cuando estudien el aparato reproductor. Y por último encontramos a la vena obturatriz, que esta se va a encontrar en el conducto obturador junto con la arteria y el nervio del mismo nombre. Y como sabemos, esta va a desembocar en la vena ilíaca interna. Con esto ya hemos terminado las venas tributarias de la vena ilíaca interna. Ahora vamos a hablar acerca de las venas tributarias de la vena ilíaca externa o venas del miembro inferior propiamente dicha, que estos son los más importantes. Estas se van a dividir en dos grupos, dependiendo si se van a encontrar superficiales o profundas a la fascia del miembro inferior. Como podemos ver en esta imagen, encontramos dos grupos de venas, una que está superficial a la fascia del miembro inferior y otra que está profunda a la fascia del miembro inferior, ya que la fascia, como ustedes lo deben saber bien, es una especie de membrana que se encarga de separar estructuras anatómicas en el cuerpo. En este caso va a separar tanto la masa muscular de todo el tejido subcutáneo y partes de la piel. Entonces, venoso superficial, venoso profundo. Comenzaremos hablando acerca de las venas profundas del miembro inferior. Estas tienen tres características muy importantes.
La primera es que son 2 por cada arteria, es decir, van a existir 2 venas satélite por cada arteria, que van a llevar el mismo nombre. Por ejemplo, existen 2 venas tibiales anteriores que van a acompañar a una arteria tibial anterior, 2 venas tibiales posteriores que acompañan a la arteria tibial posterior y 2 venas peroneas que acompañan a la arteria peronea. Aunque cabe recalcar que existen 3 excepciones muy importantes, es decir, que en estas 3 no se cumple la regla de 2 venas por cada arteria. Estas son el tronco o la vena tibio-peronea, la vena poplitea y la vena femoral. Es decir, aquí hay una vena femoral, hay una arteria femoral, solo una. Hay una vena poplitea, hay una arteria poplitea y lo mismo pasa con el tronco tibio-peroneo. La segunda característica es que las 2 venas satélite que acompañan a cada arteria se van a encontrar comunicadas por medio de numerosas anastomosis transversales. Y como recordemos, hablando de generalidades, una anastomosis es la unión entre 2 o más vasos, que puede ser de tipo transversal, en ondas o multidireccional, ¿no? Como ya lo deben saber. Y la última característica es que todas están provistas de válvulas, que al final de la diapositiva voy a dar una pequeña explicación de cuál es la función que tienen. Comenzaremos hablando ahora acerca de las excepciones. El primero de todos es el tronco venoso tibio-peroneo. Este tronco venoso tibio-peroneo se va a formar a partir de la unión de las venas tibiales posteriores con la vena peronea. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar, estas representarían las venas tibiales posteriores y el del medio representaría la vena peronea. Es una analogía, claro, ¿no? En el punto en donde se unen corresponde al tronco venoso tibio-peroneo, que se va a encontrar acompañando al tronco arterial tibio-peroneo. Después, en cuanto a la vena poplitea, esta vena poplitea se va a originar a partir de la unión de este tronco venoso con las venas tibiales anteriores. Por ejemplo, este sería el tronco venoso tibio-peroneo y este serían las venas tibiales anteriores que se unen y forman la vena poplitea. Esta vena poplitea va a discurrir por el famoso rombo popliteo, acompañando a la arteria poplitea. Una característica muy importante es que siempre se va a encontrar en constante contacto con la arteria y se va a encontrar enrollándola a su alrededor, como por ejemplo si se tratara de un tronco y una serpiente que se estuviera subiendo y enrollándola a modo de espiral, por ejemplo. Y es por eso que tiene diferentes disposiciones. Por ejemplo, si hablamos del tercio inferior, tercio medio y tercio superior, en el tercio inferior la vena se va a encontrar, por así decirlo, posterior o, mejor dicho, medial a la arteria. En el tercio medio ya va a ser posterior y en el tercio superior ya va a ser lateral. Algo muy importante en este punto es que a nivel del romo popliteo existe una fascia, una aponeurosis que une a la vena y a la arteria poplitea. Esta se encarga de recoger las venas que recogen la sangre de las ramas colaterales de la arteria poplitea y además a este nivel se recoge la sangre de la vena safena mayor o también conocida como la vena safena interna o magna. A nivel de romo popliteo, claro, que lo vamos a ver después. Ahora, continuando con la vena femoral, esa posición que la vena poplitea con su arteria, es decir, se va a encontrar rodeando a la arteria a lo largo de toda su longitud y cumple la misma configuración medial. En el tercio medio ya es más posterior y en el tercio superior ya es prácticamente lateral. Conforme la vena femoral vaya ascendiendo y llegue a la altura de la vena safena menor externa o también conocida como vena safena parva a nivel del triángulo de Scarpa. Esto podría ser una pregunta. Les podrían preguntar a qué nivel desemboca la vena safena mayor o vena safena menor.
Y eso ya lo tendría que tener en cuenta, ¿no? Eso sería todo en cuanto a las venas profundas del miembro inferior. Ahora vamos a hablar acerca de las venas superficiales del miembro inferior. Estas consisten en dos sistemas. Encontramos una red venosa del pie y ya las venas afenas mayor y menor. Iremos de abajo hacia arriba. Primero encontramos a la red venosa del pie, que esta va a dar origen a la vena safena mayor y a la vena safena menor. Esta red venosa del pie se divide en una red venosa dorsal del pie y una red venosa plantar del pie. Como se ven en estas dos imágenes, aquí encontramos la red venosa dorsal, se llama dorsal porque está a nivel del dorso del pie. Se caracteriza por tener un arco venoso dorsal del pie, plantar del pie, es esta. Y también se caracteriza, aunque no está muy visible en esta imagen, pero igual posee un arco venoso plantar del pie. Esta red venosa plantar del pie también recibe el nombre de la suela venosa. ¿Por qué? Se preguntarán, pues porque en la planta del pie existe una mayor cantidad de venas que en el dorso. Incluso eso se ve bien en esta imagen, es por eso que se le denomina la suela venosa. Cabe recalcar que ambas redes, tanto la dorsal como la plantar, se encuentran comunicadas a través de las venas intercapitulares. Entonces, la red venosa plantar se comunica con la dorsal por las venas intercapitulares a los lados y ya la red venosa dorsal del pie va a originar a la vena safena menor y a la vena safena mayor. En cuanto a la vena safena mayor, esta se va a extender anterior al malleolo medial. Después, cuando llega a nivel del muslo, va a seguir un trayecto prácticamente paralelo, o mejor dicho, oblicuo al músculo sartorio y ya va a desembocar finalmente en la vena femoral, a nivel del triángulo de Scarpa, que es lo que les mencionaba. En cuanto a la vena safena menor, esta va a pasar posteriormente al malleolo lateral, que sería por aquí. Sigue un trayecto oblicuo posterior a la pierna y va a ascender hasta llegar a nivel del rombo popliteo y va a desembocar en la vena poplitea a nivel del rombo popliteo. Esos podrían ser los dos puntos más importantes de este tema que les podrían preguntar. Les vuelvo a decir en dónde desemboca tanto la vena safena mayor como la vena safena menor. Y es bueno que sepan los otros nombres, porque no siempre les pueden preguntar con el nombre que está en Rubier. A veces utilizan otra terminología. Para que lo tengan en cuenta, la vena safena mayor también es conocida como la vena safena interna, vena safena magna o gran vena safena. Mientras que la vena safena menor es conocida también como la vena safena externa o la vena safena parva. Aquí tenemos más imágenes y podemos observar cómo la vena safena externa desemboca a nivel de la vena poplitea. Tenemos una imagen más ampliada. Cómo la vena safena interna desemboca a nivel de la vena femoral, a nivel del triángulo de Scarpa. Son los dos puntos más importantes que hay en la pierna. Y recuerden repasar qué estructuras pasa por cada triángulo para dar rombo, porque suelen preguntar. Y finalmente, lo que les decía, encontramos acerca de las válvulas del miembro inferior, que rápidamente estas se encargan de evitar el flujo retrógrado de la sangre, es decir, evitar que la sangre vaya hacia abajo, porque como ya saben, la sangre debido a la gravedad tiende a bajar, en vez de subir hacia el corazón, tiende a bajar. Aquí es donde actúan las válvulas de las venas y también actúan los músculos, ya que los músculos al comprimir las venas impulsan la sangre hacia arriba y para evitar que la sangre retroceda, las válvulas se cierran. Este proceso se repite varias veces hasta que la sangre logra llegar a la vena cava inferior y llega hacia la aurícula derecha, ya cumpliendo la circulación normal. Esto ocurre normalmente, aunque existen otras situaciones en donde, por ejemplo, el aumento en el diámetro de las venas o la pérdida de fuerza en las válvulas pueden provocar que estas sean insuficientes, es decir, que no se cierren o que se abran por completo. Entonces, como ya no funcionan, la sangre en vez de subir, va a subir, pero va a quedarse un poco acumulado dentro de las venas,
produciendo que estas se distiendan y ya lo que se conoce como venas varicosas. Y eso sería todo. Es un tema relativamente corto. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que no. Entonces vamos a continuar con la jornada. Creo que el siguiente tema es aparato reproductor, si no me equivoco. Y eso Hola, solo Gary. les aconsejaría que se memoricen en dónde desemboca la vena safena mayor y menor. ¿Sí? En resumen. Perfecto, Gary. Lo hiciste bien. Chicos, ¿le entendieron a Gary? Perfecto, entonces nos vamos a dar un break a las 11 horas.